comportamiento de adolescencia y vamos a grabar nuestro último video de la temporada. Este es un bonus que yo quise hacer con Pilar, lo hablamos previamente porque es un tema que me preguntan mucho en consulta y de hecho pues a mí me genera curiosidad si existía algo que podíamos orientar a los papás en este tema, y es el cómo escoger un adecuado colegio para mi hijo. Philip, muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Vamos a cerrar esta temporada, sé que es la primera de varias porque temas contigo nos podemos quedar aquí conversando mucho tiempo y siempre muy agradable tu compañía. Hablemos un poquito de cómo escoger yo como papá un buen colegio para mi hijo, o sea, qué parámetros debo tener, por qué lo quiero meter allá o qué debo hacer yo como para escoger bien. Esa es una pregunta muy importante que casi siempre pues te la dan a ti, pero la gente no se hace mucho. ¿De qué depende el colegio que yo elija? A veces uno escoge el colegio porque es donde estudian muchas personas que yo conozco, pero yo pienso que la escogencia de un colegio tiene que ir mucho más allá de eso. Yo tengo que decir antes una cosa, en primaria todos los colegios son una maravilla, en realidad cuando los colegios empiezan a tener más retos es cuando se están terminando los últimos años de primaria y bachillerato, y son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Cosas que yo tengo que saber. Yo tengo que saber que yo voy a tener un hijo que es individual, es una persona que tiene unas características distintas a todos los niños y que puede necesitar adecuaciones o no escolares. Entonces, primera cosa, ¿cómo está constituida mi familia? ¿Cuáles son mis valores? Si yo soy religioso, si no soy religioso, si soy laico, porque eso también va a depender de cómo se va a adaptar mi hijo al colegio en el que yo lo vaya a meter. Segundo, ¿cuál es mi nivel intelectual y mis expectativas? Porque eso también depende si yo voy a poner a un niño en un colegio que tenga alto desempeño a un colegio que sea mucho más flexible. Tercero, mis ingresos económicos. Si yo tengo determinado nivel de ingresos, yo también tengo que mirar que si yo meto a mi hijo en un colegio que esté en un estrato superior al mío, es un niño que va a tener muchas más dificultades de adaptación y sostenibilidad, independientemente de si es un colegio que tenga renombre o no. Cuarto, si mi hijo va a necesitar o no adecuaciones académicas. Yo siempre recomiendo que los colegios deben tener unos centros de aprendizaje o un departamento de psicología que pueda estar disponible para mí y que sea accesible. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de los papás eligen el colegio de los niños cuando están en embarazo o cuando tienen 1 o 2 años. Pero todavía no han empezado a crecer porque les toca. Claro, porque ahorita ir a un colegio, si no llegaste en el año 2000 para el 2025, entonces no te sirve. No te sirve, y hay muchos pues que uno va en embarazo. Correcto. Entonces, yo tengo que saber que yo no voy a tener el hijo, o sea, si mi niño necesita adecuaciones académicas, yo tengo que saber que ese colegio cuenta con eso, yo no tengo cómo saber el embarazo. Entonces también es importante eso. Y también tiene que ver con cómo yo me muevo en el mundo y mis creencias frente a cómo me manejo y el colegio. ¿Por qué te estoy diciendo todo eso? Porque si yo, por ejemplo, soy una persona que no soy muy intelectual, que nunca he estudiado mucho, si yo tengo un hijo que lo meto a un colegio que tenga altos estándares de rendimiento, es un niño que probablemente no le va a ir bien, no ve eso en casa, no tiene el estímulo, los papás no estamos preparados para acompañarlo, entonces es un niño altamente presionado o que va a abandonar o que va a tener una enfermedad mental relacionada porque no se va a adecuar. Si yo tengo un niño que va a tener un déficit de atención o va a tener una dislexia, que yo no tengo cómo saberlo, vuelvo mucho a esto, es porque yo necesito que mi hijo tenga un colegio que tenga todas esas áreas de aprendizaje, que vaya a encontrar quien me ayude, porque si no va a ser un niño que va a peregrinar. Si yo soy una persona que soy muy religiosa y meto a un hijo en un colegio laico, probablemente no va a tener el apoyo espiritual que yo necesite. O hay colegios que tienen valores morales muy distintos a los míos, entonces cuando yo quiero que mi hijo se mantenga los mismos valores morales y encuentro que el niño no se identifica con eso, va a tener dificultades, va a ser un niño que no se va a adaptar. Y hay otra cosa que yo le sumaría, que lo veo, el IQ. ¿Sí? Yo tengo niños que son borradores,
¿sí? Que tienen déficit de atención, pero pues que no les interesa lo que están viendo porque ya lo saben. Están en otro lado. Tiene que ver con inteligencia. Entonces, pelado aparentemente es un inatento, pero pelado está despreocupado porque finalmente pues, estoy en otro cuento. Incluso daría para otro video, ¿sí? El tema de los niños superdotados, porque lo vemos cada día más. O sea, ahorita vos ves los niños en el consultorio y son moviendo el celular, con el dedito, ya saben, y uno les dice, manejan mejor las cosas tecnológicas que los mismos papás. Entonces, yo creo que eso tiene demasiados matices. Ahora, en el momento en el que nos toca enfrentarnos a esa frustración de yo quería que, y mi realidad es otra, ¿qué parámetros me da el niño en el momento en el que yo voy a escoger un colegio para yo tomar esa decisión? Es que no hay. No hay ninguno. Salvo que yo tenga un niño que tiene un diagnóstico de autismo temprano, Sí. que tenga una discapacidad intelectual de diagnóstico temprano, yo no tengo cómo voy a saber si mi hijo va a rendir en un colegio que sea tradicional o muy flexible. Me estoy yendo para los dos lados. Sí, correcto. Porque si tengo un niño que tiene un déficit de atención muy marcado, que tiene una dislexia, que tiene una discapacidad intelectual en un colegio que es puramente tradicional, no se te va a adaptar. Entonces yo ahí digo que es que la matrícula es muy barata, porque con esa matrícula estudian 5 personas, el papá, la mamá, el niño, y además hay que pagarle 3 tutores. Ahí ese niño entró al colegio que no era de entrada, porque son niños que tienen necesidades distintas en un colegio que no las cubre. Si es un niño que es muy pegado a la norma, con una familia, hay familias que son tranquilas, relajadas, que todo va normal, ese niño es mucho más para un colegio que sea más flexible. Hay familias que son así, dirigidas a un objetivo, tabla de Excel para todo. Ese niño probablemente rinda más en un colegio tradicional y no rinda tanto en un colegio que sea mucho más flexible. Entonces, yo no puedo saber de mi hijo qué voy a hacer, pero yo sí me puedo sentar con mi pareja o con el papá del niño a hablar de qué esperamos nosotros del colegio. Si yo, por ejemplo, pienso a una edad desde antes de los 5 años, que es en promedio cuando entran, que tenemos claro que nuestro hijo no tiene que ser médico, ingeniero o abogado, sino que yo soy mucho más flexible, tengo una expectativa de colegio mucho más distinta que si yo me estoy sentando y tengo una expectativa de lo que yo quiero que pase con la crianza de mi hijo. Ojo que también les voy a decir que el niño entra, pero siempre tenemos que tener la mente muy abierta en que en algún momento podemos o no cambiar el colegio. A veces no cambiamos de colegio porque es el colegio donde ha estudiado toda la vida, todo el mundo, toda la familia, es un colegio altamente reconocido, pienso que si lo cambio de colegio es un fracaso. Entonces también cuando tú me dices cómo elijo el colegio de un hijo, también es cuando identifico que es hora de cambiar de colegio. Si mi hijo está mostrando unas características muy distintas a las que yo pensé que iba a tener y no está haciendo, o sea, si tiene 4 tutores, 5 psicólogos, 2 neuropsicólogas, cambiemos al niño. Este niño no está pudiendo ni jugar, ni aprender, ni disfrutar de infancia, entonces ahí hay que cambiar. Incluso yo tuve un caso en estos días que me sorprendió mucho en un colegio que me gusta mucho por su filosofía, pero es mi gusto. Y el niño se siente que se siente frenado allá, porque él no fluye, porque le dan menos de lo que él quiere que le den. Y ahí me cuestionó mucho eso y por eso quise tocar el tema, porque al final esto es muy dinámico y resueno completamente con lo que estás diciendo, porque finalmente no nos encasillemos en una cosa, o sea, es como la maternidad, no la idealicemos tanto. O sea, tenemos un hijo y con ese hijo, ¿qué podemos hacer nosotros para poder hacer una buena elección? O sea, el que va a marcar la pauta frente a lo que yo necesito entender que mi hijo necesita dentro de su educación es él. Con lo que yo mismo hice, ¿cierto? Porque es que la crianza tiene mucho que ver en eso. Ahora, sus habilidades también me van a decir otra cosa. También, si yo soy un niño que va fresqueado por el mundo en un colegio tradicional, estoy de acá.
Si yo tengo un niño que es así y perseguidor de la norma en un colegio altamente flexible, también no le va a cuadrar. Entonces es una cosa lo que yo espero, pero eso sí, nivel económico, creencias religiosas y espirituales, expectativas de lo que pase con mi hijo, lo que aprenda, si hace Kumon, si no hace Kumon, si va a hacer jardinería, si no, todas esas cosas me marcan porque los colegios sí te dicen de entrada cuáles son sus objetivos y lo que ofrecen. Sí. Otra cosa, abiertos con la cantidad de colegios, no son 2, hay un montón de colegios. También, si le queda cerquita, si le queda lejos, si tiene que estar 5 horas en un bus, si no, si los amiguitos de dónde son. O sea, uno sí tiene que sentarse a mirar todo eso y no quedarse con 2 opciones. Siempre mirar las otras y más que al final es con el colegio que uno quiso estudiar y no el que el hijo necesita. Esa es la realidad. Recomendación, que tenga Learning Center o un lugar donde hayan adaptaciones escolares y que tenga psicología. No todos los colegios lo tienen. Correcto. Pero yo creo que es una ayuda importante, sobre todo para los papás, porque es la persona que puede estar observando a su hijo en un entorno diferente en el que se comportan de forma diferente, que es el colegio. Total. Pili, muchas gracias por estos videos a través de todas estas semanas que hemos estado conversando. Me encantaría tenerte nuevamente aquí sentada en esta silla al lado mío para conversar y seguramente lo haremos. Haremos un live prontamente, entonces les estaremos contando. Espero que les haya servido bastante esta información, que les guste el tema, el lenguaje, porque hemos tratado siempre que el lenguaje sea un lenguaje cercano para ustedes y que les sirva. Y nos veremos en una nueva temporada. Chao, chao. Chao.